Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de este estudio de El mito de Sísifo de Albert Camus, en donde estamos viendo los capítulos de su ensayo El mito de Sísifo. Y como estábamos viendo, en el anterior vimos el capítulo Los muros del absurdo. Eh, Hice una primera parte en donde hablamos acerca de los límites que hay cuando el ser humano trata de encontrarle un significado o una explicación al mundo. Y cómo con cosas cotidianas el ser humano se enfrenta a este silencio que tiene el universo cuando queremos buscar alguna respuesta. Entre esos muros, Camus nos mencionaba cosas tan cotidianas como nuestros sentimientos, nuestras rutinas, cosas como la muerte, a lo que nos enfrentamos cuando vemos la muerte de alguien, como también la espesura del mundo, cómo el mundo se vuelve espeso cuando tratamos cuando vemos cómo el mundo y sus significados se vuelven cada vez más difusos, más difícil de poder explicar. Y justamente en esta segunda parte, Camus nos vuelve eh, a mencionar algunos de estos muros. Nos habla acerca de la razón, de la lógica. Nos habla también acerca de, vamos a ver el tema eh, vamos a ver otros filósofos también que han tratado este tema del absurdo. Vamos a ver las paradojas que hay en la misma lógica y cómo otros filósofos también se han tenido que enfrentar a este absurdo. Y parte de su filosofía parte también de una crítica a la lógica, al racionalismo clásico, que Camus va a hacer mucho énfasis en esta parte del capítulo. Así que vamos a mencionar, vamos por este muro, que es la razón y sus límites. La razón y la ciencia se refiere como herramientas para entender el mundo. Así que lo primero en tratar será la misma razón, los métodos lógicos que los seres humanos hemos construido. Y queriéndonos demostrar, así Camus, que al momento de examinar estos argumentos, cuando tomamos estos argumentos lógicos, siempre caemos en paradojas y en contradicciones. El punto de partida es que la razón quiere distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Es algo habitual que hacemos los seres humanos y que hace nuestra razón, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces, hemos construido sistemas lógicos para poder definir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y aquí Camus nos da el ejemplo de Aristóteles, que es el que más trató este tema. Y a la vez también nos brinda el mejor ejemplo de cómo podemos encontrar una paradoja en esto mismo. Para poder demostrarnos que cuando reflexionamos sobre el propio acto de pensar, surge un problema. Y es que el ejemplo que nos dio Aristóteles es que si afirmamos que todo es cierto, entonces también es cierta la afirmación opuesta, que todo es falso. O sea, decir que todo es falso significa que también tiene que ser verdadero. Lo que hace que nuestra propia afirmación sea contradictoria. Si decimos que todo es falso, entonces esa misma afirmación también sería falsa. Lo que nos lleva de nuevo a una contradicción. Intentar limitar la afirmación no soluciona nada, no soluciona el problema. Si decimos que solo una parte es falsa o es cierta, caemos en un juego infinito de afirmaciones, donde cada afirmación necesita otra para justificarse. Por ejemplo, si alguien dice, yo siempre miento, si un amigo nos dice, yo siempre miento, se crea aquí mismo una contradicción. Si es verdad, o sea, si es verdad lo que él dice, entonces está mintiendo, lo que hace falsa a la vez su afirmación. Si es falso, significa que a veces dice la verdad, lo que también contradice lo que dijo. Camus nos muestra con este ejemplo que este círculo vicioso
es solo el comienzo de una serie en el cual el razonamiento se inclina sobre sí mismo, se hunde en un acelerado remolino. La sencillez misma de estas paradojas logra que sean irreductibles. O sea que estos métodos lógicos, al reflexionar profundamente sobre sí mismas, la mente entra en paradojas que no tienen solución. Me hace recordar, por ejemplo, Nietzsche cuando menciona en El origen de la tragedia, trata también de describir estas paradojas que hace el que tiene la lógica y los límites que tiene. Y lo describe como una serpiente que muerde su propia cola. Ahora pensando en que cada afirmación se necesita de otra para afirmarse, y así uno puede ir hacia el infinito, y pareciera que nunca termina. Y aquí hago referencia de nuevo a Pascal, el filósofo Blaise Pascal, que nos menciona cómo el ser humano finito se encuentra en un mundo desproporcional a él, en un mundo infinito. Y reflexiona también acerca de lo difícil que es un punto de seguridad y certeza. Y menciona lo siguiente: nuestra razón se ve siempre decepcionada por la inconsistencia de las apariencias. Nada puede fijar lo infinito entre los dos infinitos que lo envuelven y le huyen. Algo que decía Blas Pascal era acerca de el ser humano cuando trata de averiguar acerca de las ciencias naturales, entra justamente en esto, de que cada afirmación, cada cosa que descubre, tiene que ser, después tiene que descubrirse algo para afirmar eso y así yendo al infinito, ¿no? Es justamente esto, cuando nos encontramos frente a esto, es lo que Pascal menciona como nuestra razón se ve siempre decepcionada por la inconsistencia de las apariencias, o sea, de lo que nosotros vemos. Siempre va a haber algo detrás para poder explicarnos esa causa y así un sinfín de afirmaciones hacia atrás. Camus lo hace notar en el siguiente párrafo, que el ser humano desea con ansias entender este mundo y llevarlo a métodos lógicos y razonables. Trata de unificar todo lo que existe frente al universo. Lo que quiere el ser humano es, y cito, exigencia de familiaridad, apetito de claridad. Y nos declara: para un hombre, entender el mundo es llevarlo a lo humano, es identificarlo con su sello. El espíritu que trata de entender la realidad no puede sentirse satisfecho salvo si ésta es reducido a sus términos puros y claros, organizados y familiares para el pensamiento humano. Tan así que incluso Camus nos comenta que si el hombre reconociera que el universo también puede amar y padecer, se reconciliaría. Entonces el ser humano, incluso en este párrafo, nos dice de que ha tratado de proyectar sus emociones al mundo. Hemos visto como hace tiempo, por ejemplo, un rayo o un terremoto era un dios enojado. El mismo ejemplo que usé en la primera parte. Y no solo hace muchos años, seguimos creyendo que en el universo existe una justicia absoluta o que debe haber una mente detrás que sienta, ¿no? Y que sea un ser inteligente. También muchos creen que existe en el mundo una justicia absoluta, puede ser un dios o una inteligencia, que reconoce a las personas buenas, a las personas malas, y que hay un lugar para los buenos y un lugar para los malos. O sea, en palabras de Camus, todo nuestro pensamiento y nuestra forma de querer plasmar el mundo es antropocéntrico, porque se centra y se reduce a nosotros, los seres humanos. Y aquí el ser humano busca un principio de unidad, un principio absoluto por el cual se unifique la realidad, ¿no? O sea, el ser humano ve este mundo y trata de poder reducirlo a un sistema lógico. Incluso en el religioso se puede ver esto, ¿no? O sea, los seres humanos como queremos en alguna inteligencia, algún Dios con estas emociones que nosotros tenemos y
ahí es como trata de plasmar o proyectar sus emociones en el mundo, al igual que su noción de justicia. Entonces, por eso para Camus, cada forma de ver el mundo es completamente am- antropocéntrica, porque la base es el mismo ser humano que trata de plasmar el mundo y reducirlo a algo completamente humano. Además aquí Camus, para mostrarnos aún más estos muros, nos describe en el siguiente párrafo que hay que aceptar el constante desnivel entre aquello que imaginamos saber y lo que en realidad sabemos. El conocimiento práctico y la supuesta ignorancia hace que existamos con ciertas ideas que si realmente las pusiéramos a prueba, deberíamos perturbar toda nuestra existencia. O sea que sostenemos ideas que si las enfrentamos con seriedad, podrían desmoronar nuestra concepción del mundo. Y es más, cada respuesta que encontramos genera más preguntas y más complejo se vuelve. Por eso Camus dice que para entender los muros del absurdo, es esta diferencia entre nuestro conocimiento y un mundo más complejo de lo que es. Por eso más bajo mencionará que si hubiera que describir una única historia representativa del pensamiento humano, habría que escribir la de sus continuos arrepentimientos y la de sus impotencias, ¿no? Y aquí Camus toca el tema de la ciencia y el problema que hay al tratar de buscarle un sentido racional al mundo por medio de la ciencia, demostrando así un muro, asegurando que la ciencia no nos brinda nada que podamos asegurar que este mundo es nuestro o nos pertenece. O sea, para sentir una conexión profunda y significativa con la realidad que vivimos. Lo que hace la ciencia es que la ciencia nos describe y nos enseña a clasificar los fenómenos, a clasificar las cosas que vemos, que experimentamos, y nos trata de dar una imagen fragmentada, sin resolver preguntas fundamentales sobre el propósito y el sentido. O sea, podemos describir las cosas que vemos, podemos describir una planta, pero nada nos asegura o nos responde de qué propósito tiene esa planta o por qué estamos aquí también, o sea, acerca del sentido, del propósito final de todas las cosas. Si no, solamente podemos tener una imagen fragmentada de lo que vemos, podemos clasificar los fenómenos. Me hace recordar a una frase que decía un amigo mío que era religioso. Y él decía que la ciencia explica un cómo, pero no un por qué. Y creo que Camus estaría muy de acuerdo con esta frase acerca de cómo vemos la ciencia, que al final no nos responde las preguntas fundamentales acerca del por qué, que es lo que queremos saber tanto los seres humanos, sino como vimos y como menciona Camus, nos da una imagen fragmentada, o sea, una descripción de los fenómenos y cómo podemos clasificarlos. Por lo tanto, ya criticando el racionalismo clásico, la ciencia indica a Camus que la inteligencia me indica a su modo que este mundo es absurdo, y el ser humano y su propósito, dice las siguientes líneas, se halla encadenado en este universo inescrutable, ilimitado. El destino del hombre adquiere de aquí en adelante un sentido. Así hace Camus para describir la condición humana y su vínculo con el mundo que lo supera. El absurdo, un enfrentamiento de ese irracional y desenfrenado anhelo de claridad que tenemos los seres humanos. Estos muros del absurdo, en los cuales el ser humano se halla atrapado, donde ni la razón puede satisfacernos para nuestras respuestas, nos muestra Camus que muchos filósofos han estado, han ya partido de este universo absurdo, donde reina la contradicción y cierran la razón para volver a descubrir los incorruptibles caminos de la verdad. Entre esos están Nietzsche, Kierkegaard,
Jasper, Heidegger, Chestov, todos ellos han partido de esta misma base. Han explicado estos muros del absurdo. En un lado tenemos a Heidegger, que introduce la noción de la angustia como el reconocimiento de la finitud y la muerte ineludible. La muerte siendo un muro que le pone fin a nuestro significado posible. Para Jasper menciona que sabe que no podemos alcanzar nada que trascienda el juego mortífero de las apariencias, o sea, de los muros. Introduce las situaciones límite, como el sufrimiento, la muerte y el fracaso que enfrentamos los individuos. Chestov menciona que el racionalismo más global siempre termina tropezando con lo irracional del pensamiento humano, sosteniendo que la razón es insuficiente para responder a las preguntas fundamentales de la existencia, como el sufrimiento, la muerte o la injusticia. La razón lleva al hombre a enfrentarse con su impotencia frente al absurdo. Kierkegaard asegura que ninguna verdad es absoluta y no puede transformar en placentera una existencia imposible en sí misma. Y tenemos finalmente, Camus menciona a Husserl y la fenomenología. Que la fenomenología para Camus niega el poder trascendental de la razón. Ya había explicado antes en la introducción que hice acerca de la filosofía del absurdo, había explicado que la fenomenología era un método para describir los fenómenos, sin la necesidad de hacer familiar la apariencia bajo el semblante de un gran principio. Por esto, niega el método clásico y trascendental de la razón. Aquí vemos cómo todos estos parten del hecho de la dificultad que hay de unificar el mundo en un gran principio racional y que el ser humano solo tiene clarividencia y el conocimiento justo de las paredes que lo encierran. Camus dice en el último párrafo de este capítulo que cuando el ser humano llega a este punto, al reconocimiento de estos muros, de estos límites, tiene que llegar a alguna conclusión. ¿Dónde está el suicidio o está la respuesta? Muchos de los filósofos que él ha nombrado en este capítulo nos dirá que más adelante que recurren al suicidio del pensamiento frente a lo irracional. Pero de eso será obviamente el objetivo de Camus, indagar justamente en ese asunto del suicidio del pensamiento. Así que eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, donde vamos a abordar en profundidad este capítulo, que es un capítulo que es uno de los más interesantes en mi opinión. Pero en este capítulo, al final nos dice lo siguiente, para cerrar. Y cito, en ese grado de su esfuerzo, el hombre se encuentra frente a lo irracional. Siente en sí mismo su anhelo de dicha y de razón. Lo absurdo surge de esta confrontación entre la búsqueda del ser humano y el irracional silencio del mundo. Entonces aquí viene lo importante. Frente a este silencio, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos concluir? ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas en un mundo absurdo, en un mundo que carece de sentido inherente? Eso es lo que Camus va a tratar con profundidad en sus capítulos. Para Camus, muchos filósofos recurren al suicidio filosófico o intelectual.
para dejar su pensamiento intelectual de un lado y someterse a alguna idea trascendental, como muchos existencialistas cristianos o filósofos existencialistas en general. Pero en este capítulo, lo que Camus nos quería demostrar en este capítulo eran estos límites que el ser humano tiene al tratar de razonar y extraer del mundo en el que vive principios racionales y absolutos. Como el ser humano choca frente a estos muros al tratar de atrapar un mundo que es irracional e inhumano. Estos muros desde nuestro sentimiento, como pudimos ver en la primera parte, nuestra rutina del trabajo, el tiempo, lo espeso del mundo y la muerte, que son lo que vimos en la primera parte, y finalmente la razón, la lógica y la ciencia como herramienta que nos ayuda a describir el mundo. En el próximo capítulo vamos a indagar más acerca del tema del suicidio filosófico. Vamos a estar viendo los párrafos que Camus nos escribe en este ensayo y vamos a estar indagando en estas ideas. Me gustaría que dejaras tu comentario acerca de qué te pareció este episodio, en qué puedo mejorar también. Me sería de gran ayuda también. Siempre estoy leyendo los comentarios. Y además también si tienes alguna crítica, algo que te haya interesado de este ensayo, que se me haya pasado por alto, algo que te guste de este capítulo y de la filosofía de Camus, o algo que estés en contra también, por supuesto, puedes dejarlo en los comentarios. Espero que tengas un gran día y que esto te incentive a poder leer este ensayo, a poder indagar en estas ideas y siempre a tener y a mirar las cosas con un pensamiento crítico. Nos vemos en otro episodio, en otro video, en otro, en otro episodio. Y me puedes seguir en Spotify, puedes escuchar este episodio en Spotify o bueno, también acá en YouTube. Espero que te puedas suscribir y me puedas seguir también. Nos vemos ya en otro episodio. Que tengas buen día. Hasta luego.